en analizar la intersección entre las disciplinas del diseño, arquitectura, paisaje y urbanismo, con un interés en abordar temas que se encuentran entre el ámbito urbano y el ámbito ambiental. Esto desde un enfoque experimental que atiende situaciones contemporáneas en el contexto nacional. Hemos abordado diferentes temáticas en el tiempo. Este es la cuarta edición de Intersticios. Hemos abordado el tema en Mérida, hemos abordado la Ciudad de México y la zona metropolitana. También estuvimos trabajando, bueno, particularmente en Zumpango el año pasado y en Jojutla cuando el sismo, ¿no? Entonces, este año nos vamos a centrar en la delegación Iztapalapa, en el Cerro del Peñón. Y pues para esto hemos preparado una serie de pláticas que tienen que ver con estos temas que les comento, que vemos en el seminario y que nos parecen muy pertinentes, y por eso es que la abrimos al público en general, para pues también recibir pues más comentarios, preguntas y un poco abrir la oferta que hacemos para este grupo de alumnos hacia cualquier interesado que se quiera pues sumar y participar de esto, ¿no? Para ello, pues siempre hemos recurrido a la integración de conocimiento multidisciplinario, opiniones de especialistas, trabajamos con intercambios académicos con otras instituciones o vinculación con agencias gubernamentales. Este año vamos a trabajar con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil de la Ciudad de México, que particularmente tiene un interés en trabajar en esta zona, ¿no? Entonces ellos van a ser en este momento, como conexión con la ciudad. Por otro lado, todos los años hemos colaborado con el Infonavit, particularmente con el Centro de Investigación de Desarrollo Sustentable, que ahora es Gerencia de Desarrollo Sustentable, me parece. Y bueno, Investigación, ajá, ¿cómo sí, se de llama? investigación, sí, creo que de gerencia de investigación. Gerencia de Investigación. Es el nuevo nombre que adquirió recientemente este mismo centro, en el que también participó Armando en su momento, hace ya un par de años. Y bueno, pues ellos son nuestros colaboradores desde siempre y nos ayudan a un poco ir orientando la investigación y el diseño en un sentido que tenga que ver con la vivienda, que tenga que ver con el territorio y con el tema urbano, que ellos también pues, han trabajado muchísimo y tienen muchas publicaciones que lo demuestran. Armando, ¿quieres sumar algo respecto a intersticios? No, sí, digamos, añadir algo nada más muy breve, decir que en el taller eh, lo que buscamos es, o sea, como, digamos, bajo las problemáticas generales que nos apremian, creo que el taller se ha estado enfocando como en encontrar, un poco lo dijiste, pero como en encontrar, creo que no en el silo disciplinar de cada quien, sino en ese otro lugar en donde todos nos podemos mezclar un poco. Creemos que ahí es donde en realidad podemos encontrar soluciones y que creo que no son, digamos, sí son soluciones arquitectónicas, pero creo que la visión es mucho más amplia. Más bien creo que la pregunta es cómo es que la arquitectura puede como reaccionar a esas otras condiciones que, digamos, los últimos, no sé, 20, 25 años. Creo que en la educación y, digamos, en la educación profesional e incluso en la operación institucional y profesional, creo, siguen estando como muy separados y creo que el convencimiento es que así tenemos que un poco romper eso porque como de ahí mismo de cada uno de esos paquetitos no van a salir soluciones, las soluciones que estamos necesitando. Y el taller pues explora eso con los alumnos, ¿no? Gracias, Armando. Pues con eso le damos la palabra a Daniel, que quizás quiere sumar algunas otras palabras y presentar a nuestra ponente del día de hoy. Adelante, Daniel. Sí, bueno, voy a presentar a Claudia, nuestra Claudia Tudela en un momentito. Nada más quiero, antes de empezar, nada, introducir un poquito la dinámica de esta serie de pláticas públicas que estamos haciendo, como dice Elena, bueno, aprovechando, no todas las condiciones de la pandemia son negativas. De repente la pandemia nos permite
hacer esto que estamos haciendo hoy. En condiciones naturales, pues hubiéramos tenido que encontrar la manera de traer a Flavia, a nuestra invitada, hasta la UNAM, y hubiéramos tenido que ser capaces de coincidir todos en el mismo horario. Nuestro grupo de estudiantes tiene más o menos 20 personas. Ahorita estamos ya casi llegando a las 100. Eso habla de esta ventaja que de repente podemos tener por este medio de comunicación. Y parte de la idea de esta plática pública es que se genere desde un espacio para que las personas interesadas puedan interactuar directamente con nuestros invitados e invitadas. Entonces, a lo largo de la presentación, digo, somos 100, no podemos interrumpir cuando queramos, pero a lo largo de la presentación podemos ir tomando notas de nuestras preguntas o nuestros comentarios en el chat. Yo las iré recopilando, y cuando Flavia termine su presentación, yo iré leyendo las preguntas de todas y todos para poder generar este intercambio. Entonces, bueno, con eso queda clara la dinámica. Presento a Flavia brevemente. Una nota chiquitita antes. Personalmente me emociona mucho tenerla hoy con nosotros porque es una gran experta en cambio climático. Sé que por ahí vi en la audiencia estudiantes en el curso de Procesos de Diseño Urbano Ambiental 2. Esto les va a servir muchísimo, es algo que hemos estado introduciendo en la clase. Lo vamos a ver con más detalle al fin del curso, pero la plática de Flavia nos va a ayudar mucho en ese sentido. También veo algunos estudiantes de Elena y míos de sistemas urbano-ambientales. Esto también les va a servir muchísimo a ustedes y, bueno, obviamente a nuestros estudiantes del seminario. Pero, digamos, esto es de los problemas. Hoy celebramos la salida oficial de Estados Unidos del Tratado de París. Es un día no muy feliz, y Flavia nos va a explicar un poquito más de este tema que es tan acuciante y que al mismo tiempo pues no conocemos tan bien, tristemente. Flavia es directora de Resiliencia y Sustentabilidad en Razón Capital, que es una asociación independiente sin fines de lucro que tiene el objetivo de que la Ciudad de México alcance su máximo potencial. También es profesora de las asignaturas de Sistemas Ambientales 1 y 2 en la facultad, con nosotros en la Facultad de Arquitectura. Eh, También imparte el curso de Ordenamiento y Gestión de Territorio en la Facultad de Filosofía y Letras, y Evaluación de Impacto Ambiental y Modelación y Representación Gráfica del Entorno en el área de Ambiente Construido en el Tecnológico de Monterrey. Flavia estudió la licenciatura de Geografía en la Universidad Nacional Autónoma de México y la maestría en Desarrollo Sostenible y Paz en la Universidad de las Naciones Unidas, en el Instituto para Estudios Avanzados de Sostenibilidad en Tokio, Japón. Además, tiene un diplomado en Resiliencia para la Sustentabilidad por parte de la Universidad de Tokio en el Colegio de Posgrado de Ciencias de Vanguardia, y forma parte de la Sociedad Internacional de Profesionales en Sustentabilidad. Con eso, pues, las dejo con Flavia, una querida amiga de nosotros y espero también de ustedes. Flavia, adelante. Muchísimas gracias, Daniel. Gracias, Elena, gracias, Armando, por siempre invitarme a dar esta plática en su curso. De verdad, ya se está volviendo tradición y cada vez me encanta porque me obligan a ponerme al día. Y más que nada, hoy creo que estar al día vale mucho la pena. Entonces, empiezo a compartirles mi pantalla. Un segundito. Me decían, ponle un nombre así como sexy. Algo que atraiga a la gente, pues, cambio climático y que, pues, no se me da muy bien lo de, no estaba demasiado inspirada, pero creo que es algo que es evidente, estamos ya contra reloj. No es una cuestión de a ver si, sino que es, ya nos tardamos. Yo sé que esa foto del pobre oso polar, como manteniéndose sobre una planchita de hielo para sobrevivir,
se ha vuelto pues demasiado cliché. Pero quiero que piensen nada más en lo que implica, ¿no? O sea, esta especie se está ahogando porque literal su superficie donde ellos pueden vivir, que es básicamente pues las planchas de hielo que flotan sobre el océano, se están descongelando. Y su capacidad de nadar es reducida, o sea, sí nadan, nada más que se cansan muy rápido porque son bichos muy grandotes. Entonces mueren ahogados porque no tienen capacidad de adaptación. Entonces esa es la razón por la que pues los hemos escogido un poco del cambio climático como bandera. Y me gustaría preguntarles, así como si se puede hacer una levantada de manos, ¿quiénes ya saben mucho de cambio climático? Ahora sí que yo hago un scroll rápido por todos los integrantes y si ya todos han oído hablar de cambio climático, estoy convencida. Muy bien, una reacción. Ok, ya tenemos 2 levantados de manos. Ok. Muy bien. La razón por la que pregunto es porque llega un momento en el que sí se vuelve un poco reiterativo, ¿no? Explicar el cambio climático a estas alturas del partido, pues es un poco complicado, pero creo que siempre vale la pena empezar, aunque sea de forma pues muy general, tratando de enmarcarlo en lo que estamos viviendo, porque esto no es una cuestión que va aislada. Y creo que esta visión sistémica es una de las cosas que más les pueden servir para realmente pues aplicar el cambio climático como un reto constante en nuestro actuar profesional. Entonces, algunas de las cosas que me gustaría repetir. Alrededor de 14.500 personas se suman a este mundo cada hora. Solamente en lo que va al 2020, y esto estamos hablando del dato de ayer, se han perdido 23.586.500 hectáreas de bosque. Esto significa que el 75% de los ecosistemas terrestres están alterados. Cada hora, sí, o sea, en lo que dura nuestra plática hoy, se van a extinguir del planeta 3 especies. Y esta es una velocidad, pues digamos, vertiginosa. Son 1000 veces más rápido que la tasa natural de extinción. 1 de cada 4 especies que existen en el planeta están en riesgo de extinción. Cada hora, esto estamos hablando de un promedio, porque luego vamos a ir a más detalle, pero se emiten alrededor de 4 millones de toneladas de dióxido de carbono. Y el pero es porque al ratito vamos a regresar a este tema. Como lo pueden ver, esto no es un hecho aislado. O sea, el cambio global viene, digamos, acompañado de muchos otros retos que tienen que considerarse, pues digamos, de forma sincrónica y de forma sistémica. Entonces, bueno, no me voy a clavar mucho en esto porque ya qué aburrido, pero el cambio climático. Nosotros vivimos en un planeta que está envuelto con una mantita, la atmósfera. Y esta atmósfera es finalmente lo que hace que las condiciones en el planeta sean habitables. Sin ella, pues nos moriríamos de frío y nos achicharraríamos durante el día. Entonces, las condiciones de este planeta para la vida de las especies que nos encontramos en ella es gracias en parte a la concentración que tenemos de gases alrededor del planeta. A esta capa, a esta atmósfera, pues le agradecemos que nos mantenga en una temperatura relativamente estable. O sea, tenemos la energía del sol que llega en pues digamos, radiación de onda muy corta, cruza la atmósfera, se encuentra con algunas partículas en la atmósfera y en la superficie de la Tierra. En el momento en el que entra en contacto con estas, las hace vibrar, ¿no? Se genera una radiación de diferente longitud de onda larga, ¿no? El calor, el infrarrojo. Y entonces ese infrarrojo se reirradia a partir de la materia de vuelta al aire. Parte de ese calor se escapa, ¿no? Aquí lo tenemos.
sí hay una parte que regresa al espacio y se pierde, parte del balance energético del planeta. Pero por otra parte, la energía de onda larga ya no es tan transparente a la atmósfera como lo era infravioleta, la ultravioleta, perdón, la radiación de onda muy corta. Entonces ahí se encuentra con más partículas en el aire, las absorben, las irradian. Importante que no rebota la energía, oigan. Siempre me da risa en mi clase cuando estoy hablando de esto. Que dicen, bueno, es que la energía rebota. Y dices, no, pues así como que pelota, pero no rebota mucho. Se absorbe y se irradia. Y en este proceso, pues se queda atrapada en la atmósfera. Y eso hace que, pues básicamente, las condiciones térmicas del planeta en la noche sean habitables. Ahora, eso es el efecto invernadero. La diferencia entre el efecto invernadero y el cambio global es muy grande. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo es cambiar la concentración de gases que encontramos en la atmósfera de manera que esta energía del sol, que se ha mantenido constante, que digamos, para la vida de los seres humanos sobre el planeta, pues no es que cambie mucho, lo que tenemos es una mayor capacidad de retener el calor cerca de la superficie. Digamos, la energía en forma infrarroja, ya una vez que los ultravioletas atravesaron la atmósfera y llegaron a las superficies y a todas las partículas que hay en el aire, pues se vuelven a emitir en forma de calor y se queda atrapada dentro de la troposfera. Que la troposfera es la capa que está más cerquita de nosotros, es la capa más densa de la atmósfera, ¿no? Entonces, así como suena fácil, pues lo que me gustaría recalcar es que ese cambio en la concentración de los gases que encontramos en la atmósfera se da particularmente por acciones antropogénicas. Y en ese pensar, pues es importante tener muy claro que es básicamente la emisión a partir de la quema de combustibles fósiles lo que cambia esta concentración. ¿Sale? Esta grafiquita me da terror, pero siempre me gusta empezar como explicarlo con ello. Básicamente vamos de 1850 al año 2016. Me encantaría actualizarla porque ya cruzamos uno de esos umbrales. Pero, fíjense lo que se ve. O sea, es a lo largo del tiempo, cómo se ha cambiado la temperatura. O sea, el arito que estaba al principio, el 0 grados, sería no existe cambio de temperatura. Conforme nos vamos acercando hacia las orillas, estamos viendo que es un incremento en la temperatura mensual media mundial. Pongo dos aritos ahí. Uno es 1.5 grados centígrados y el otro es 2. Y esto básicamente es, pues digamos, a escala internacional lo que nos hemos tratado de poner como meta. No queremos que se salga de esas dos rayitas de este incremento en la temperatura. Para eso tenemos un montón de mecanismos que vamos a hablar un poquito más adelante. Fíjense en esta grafiquita de los gusanitos que caminan. Lo que esta gráfica muestra es los cambios en las distribuciones de las temperaturas que se han dado en el siglo XIX. Entonces, cada rayita representa un mes. La curva que tenemos en azul es básicamente la media que ha existido de 1881 a 1910. Y luego tenemos lo que ha pasado hasta el año 2015, 2017 en los cuadritos lo marcamos, ¿no? Vemos un desplazamiento a la derecha. Vemos claramente que ha habido un incremento en la temperatura. Pero también vemos otra cosa. Fíjense en la forma de nuestros gusanitos. Se han ampliado, digamos, nuestras curvas. Es decir, existe una mayor variabilidad climática. Existe dentro del mismo mes, digamos, en promedio, una distribución mayor de temperaturas, un rango más amplio de temperaturas. Esto es importante porque el cambio climático muchas veces hay gente que dice, no, pero si con el frío que hace, ¿qué cambio climático? ¿Qué calentamiento global? Y dices, pues es que no es así de fácil, ¿no?
Vamos a pasar a esto. Y aquí sí me gustaría que quien quiera pueda prender su micrófono y me dice qué es lo que vemos. ¿Sale? Les platico, estos son consecuencias del cambio climático. ¿Qué ven? Diferentes ecosistemas. Ok, diferentes ecosistemas. Y así como todos estos son procesos asociados al cambio climático. ¿Qué ven aquí? Desierto. Ok, desertificación. Hay un incremento en la desertificación. ¿Aquí? Deshielo. Deshielo o pérdida del hielo continental, que es bien diferente a este que está aquí abajo. Porque aquí, ¿qué vemos? El Ártico. El Ártico, el descongelamiento del Ártico. Pero uno de estos dos contribuye al incremento en el nivel del mar y el otro no. El del Ártico. El del Ártico, ¿contribuye o no contribuye? Sí contribuye al aumento del nivel del mar. A ver, cuando ustedes tienen un refresco y ponen hielos, imagínense, desde la base hasta arriba, y luego llenan todos los intersticios con Coca-Cola. Ay, qué feo anuncio, con agüita. Y llega hasta la orilla. ¿Qué pasa cuando se derrite el hielo? Aprovechando. Sube el nivel del líquido. ¿Sube? Se diluye también. Bueno, Ok, sí, no sé. a ver quién da más. Oigan, tienen que ir a tomarse un refresquito con hielo, por favor. Y ver qué pasa. Sí, igual sube el nivel de líquido. No, Pero se enfría también. el hielo tiene Es esa que propiedad el estado extraña. Perdón, decías algo. No, que las partículas de agua en estado sólido están comprimidas y en estado líquido se expanden. Entonces, sí, o sea, si ocupa un volumen, digamos que en estado sólido, cuando se derrite, sí ocupa más. Eso sería lo lógico, pero es que el agua tiene esta cosa chistosona, que la molécula se hace grandota, necesita más espacio en estado sólido. Entonces, por eso cuando metes una botella de vidrio al congelador, ¿qué pasa? Hay peligro de que explote. Sí, porque en el momento en el que se congela, pues se expande, ¿no? Y entonces el contenedor pues le estorba, lo revienta. Es una de las cosas raras del hielo. Si pensáramos en todos los demás materiales, casi todos, pues podríamos decir que sí es así. O sea, que en el momento en el que se expande, diría que se solidifican, pues se acomodan mejor las moléculas y entonces ocupan menos espacio, ¿no? Que un gas que pues se va a viajar por ahí, por todas partes y llena pues el contenedor que le propongamos. No hay límites, ¿no? El hielo es una de esas cosas chistosas y les invito a todos a hacer este grandísimo experimento. Dejen un vaso desde digamos, desde la base del vaso hasta arriba con hielo y agua y vean qué pasa cuando se derriten. ¿Vale? No podemos ocupar todo el vaso, entonces en este caso es, digamos, pues sorpresa, no se va a desparramar su líquido. Sin embargo, lo que sí podemos garantizar es que cuando tenemos, o sea, si realmente lo que pusiéramos es un cilindro de hielo en nuestro vaso y se descongela, tocando la base y la superficie, sí tendríamos un pequeño accidente de derrame. Las únicas contribuciones que tenemos de, digamos, agua nueva en el mar es la que viene del deshielo de los glaciares. Eso es una aportación nueva al océano. Entonces, conforme se derriten los glaciares y los hielos continentales, pues esto sí es agua nueva que se suma
al océano. ¿Tiene sentido? Sí. El deshielo sí. del Ártico no nos cambia mucho el nivel del mar, pero sí Groenlandia, por ejemplo. Sí los hielos del norte de Canadá, sí todos los espacios, o sea, todos los hielos de la tundra soviética y de los fiordos escandinavos, todos esos sí son aportaciones al incremento del nivel del mar, ¿no? Otra cosa, ¿qué está pasando con el mar? Sí. ¿Cambia la salinidad del mar si sube el nivel del mar con agua pues que está dulce, ¿no? Se está calentando. Cambia la salinidad del mar, Y también sube se la está temperatura, acidificando. se está acidificando. Conforme se disuelve el dióxido de carbono, se hace gas carbónico que genera este efecto, ¿no? El blanqueamiento de los corales, por ejemplo, que está aquí abajo. Aquí tenemos un ejemplo de lo que está pasando en las grandes masas de hielo en el planeta, que es que se están haciendo ríos subterráneos que fracturan con más velocidad, digamos los hielos. Tenemos pérdidas de glaciares, tenemos un incremento en intensidad y frecuencia, porque antes nada más decían, sí, va a haber un incremento digamos, en la intensidad de algunos fenómenos hidrometeorológicos extremos, aquí el huracán, ¿no? Pero ahora ya se dieron cuenta de que sí es una cuestión de intensidad y de frecuencia. O sea, sí van a ser más intensos, de repente se nos queda corta la escala de huracanes, la Saffir-Simpson, y vemos huracanes que sobrepasan el 5. ¿Se acuerdan de Patricia? Pues el huracán Patricia iba a entrar con categoría 5 pasadito, 5 plus, los super huracanes. Ya luego, pues digo, ese fue un caso muy raro porque tocó tierra y se deshizo, menos mal. Pero tenemos una cantidad de huracanes en este año. ¿Saben en cuál vamos? ¿Alguien ha visto las noticias? En el ETA. ¡ETA! O sea, ya vamos en el siguiente abecedario. Ya cubrimos toda nuestra cuota de nombres para el abecedario normal y ya nos estamos pasando al abecedario griego y ya vamos en la ETA. Entonces, cualquiera que tenga dudas digamos, de la frecuencia de fenómenos, pues nada más ver eso, ¿no? Y aquí tenemos algunos de los impactos. ¿Qué ven? Mosquitos. Mosquitos. Enfermedades infecciosas que se transmiten a través de vectores, como los mosquitos. Antes no llegaba el dengue ni el chikungunya a la Ciudad de México porque tenía que pasar por la cordillera, por la Sierra Madre Occidental, y a la hora de hacer eso, pues se morían los pobres mosquitos. Hacía demasiado frío en la montaña para pues digamos, atravesar. Sin embargo, se tiene ya suficientes evidencias de que la temperatura no es, o sea, el descenso en temperatura por montaña no es tan elevado en algunos meses y permite que los mosquitos vuelen a través de la sierra. Entonces, amplías la zona de cobertura de mosquitos que pueden ser portadores de enfermedades importantes para nosotros. ¿Qué otra cosa ven? Escasez de agua. Escasez de agua. Va a haber estrés hídrico, porque al final hay un cambio en los patrones de precipitación a escala planetaria. Llueve más, a lo mejor, en lugares donde llueve mucho, y llueve menos, incluso en zonas secas, ¿no? Y el balance se vuelve, pues digamos, complicado. Ahí tenemos cómo están llenando tambos en Iztapalapa, eso ya fue hace casi, pues, 8 años, y es una cuestión de casi normalidad, ¿no? Tenemos también muy mala distribución del uso de los recursos, eso es otro de los grandes problemas y es a escala planetaria. ¿Qué otra cosa ven? Inundaciones, incendios forestales. Inundaciones, incendios forestales. Tenemos en el centro el paso de un huracán por las islas del Caribe. Tenemos pérdida de la biodiversidad. Ahí está nuestro queridísimo oso polar agarrado a un cachito de hielo.
esperando que no se le deshaga. Y por otro lado, tenemos, pues, digamos, cultivos en mayor riesgo, porque ahora depende mucho más de, pues, los sistemas de irrigación que tengamos, de la capacidad que tengamos de conseguir especies que se puedan adaptar a condiciones que cambian. Y en ese sentido, pues, especies genéticamente modificadas, es lo que queremos. Se vuelve un dilema tener a gente que muere de hambre, ¿no? Y pues saber que las condiciones de cultivo naturales pues se van a ver cada vez más difíciles, ¿no? También tenemos olas de calor. Aquí está una señora tomando agua en el metro, en una de las olas de calor del 2017, en donde se tiene que recurrir a medidas extremas como esos bellísimos ventiladores con agua que quién sabe de dónde sale, que ponen en balderas y en algunas otras estaciones que dices, "Uy, hijos", pasas y dices, bueno, sí refresca, pero guácala. Bueno, a ver, ¿desde cuándo tenemos información? Esto es algo que ya me imagino que lo han visto mucho. Si vieron la película de Al Gore, han visto cómo se sube en su canastita y sube para enseñarnos la gráfica. Es dramático. Es dramático porque tenemos información a partir de lo que hemos podido leer de los hielos que hemos encontrado en algunos glaciares, en particular en el Vostok. Se sacó un hielo en donde fueron descongelando y midiendo la cantidad de dióxido de carbono a diferentes profundidades y pudieron determinar la concentración de dióxido de carbono a lo largo de muchísimo tiempo. Entonces, aquí tenemos una gráfica que nos habla de la concentración de dióxido de carbono, es decir, las partes por millón, a lo largo de pues casi 10.000 años. Fíjense en el final. Ahora, esta medida, si se dan cuenta, esta es la última medida que se tiene registro en Scripps, que es el 2 de noviembre de este año. Estábamos en 412.11 partículas por millón, partes por millón. Si hacemos el comparativo de septiembre, del 2019 al 2020, pasó de 408 a 411. Vamos en aumento. Cuando yo empecé a estudiar esto, nuestra meta todavía era 350. Había una fundación que decía 350.org y estábamos en 310 por ahí. Ya subieron 100 partes por millón. O sea, básicamente la variabilidad de 10.000 años no había nunca sido mayor a la que hemos tenido en las últimas décadas. Entonces, bueno, aquí hay una línea roja que hace tic, 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 y luego una negra que hace línea constante. ¿Quién sabe lo que hace? O sea, ¿por qué hace así? Ándenles. Podría ser por la variación de temperatura durante el año y qué tanto se absorbe y qué tanto se libera el CO2. Sí. Digamos que en invierno, justamente porque bajan las temperaturas, nos alejamos del sol. En el hemisferio norte, digamos, no nos da el sol durante los meses en los que estamos más próximos a uno de los dos focos digamos, la elíptica del sol. Y durante ese tiempo los días duran menos, la iluminación o la energía del sol no nos llega de forma directa, sino indirecta, y con eso generamos estos climas, ¿no? Nosotros aquí no sabemos de eso porque vivimos en la Ciudad de México y tenemos que dar las gracias de tener este clima maravilloso que no cambia mucho durante el año. Pero las estaciones básicamente se derivan de esto, ¿no? En el hemisferio norte, que es en donde hay más continentalidad, pues cuando llega el invierno, la capacidad de absorción que tiene la vegetación de dióxido de carbono de la atmósfera y, digamos, aprovechamiento como parte de su proceso de fotosíntesis, se reduce, porque ya no hay hojitas, ¿no? Entonces es como
cada uno de estos piquitos que vemos en la gráfica, esta es la curva de Killing. ¿Sí habían oído hablar de la curva de Killing? No. Bueno, esta es una medición que se hace en el Mauna Loa, en un observatorio en Hawái. Y se eligió Hawái para estar lo más, digamos, distantes posibles de las emisiones que podrían alterar nuestra grafiquita en zonas urbanas. Pues, digamos, dentro de lo que cabe, está suficientemente alejado Hawái como para que no se note demasiado, ¿no? La variabilidad generada por las actividades humanas normales. Se considera que, pues, a partir de los 60 que se empezó a medir la concentración de dióxido de carbono, pues ahí se ha mantenido más o menos como la constante, estamos a la mitad del Pacífico, ¿no? Entonces, lo que vemos en la gráfica de Killing es justamente cómo respira la Tierra, cómo hace todos los años, ¿no? En primavera, cuando absorbe dióxido de carbono de la atmósfera y la convierte en energía a través de procesos de fotosíntesis, y cuando, ay, lo hice, bueno, cuando pierden la capacidad de fotosíntesis todas las cubiertas vegetales que pierden sus hojas durante el invierno, ¿no? Por eso se ve esa variabilidad. Y por muchísimos años dijeron, es que es normal, ¿no? O sea, el dióxido de carbono cambia, miren cómo se mueve. Pues sí se mueve, pero se mueve dentro de un rango y la tendencia, que es la rayita en negro, es muy clara, ¿no? Va para arriba. Y ahí no hay duda de eso. Esta es la última observación que se tuvo. Está por salir esta semana o la próxima semana el piquito, pero todavía no llegamos ahí. Así que bueno, quiero que vean otros gases de efecto invernadero. El dióxido de carbono es el que más nos referimos porque lo usamos hasta como la base de todas nuestras emisiones. El dióxido de carbono es la misma grafiquita que teníamos aquí, en este lado. Pero otros gases están aquí, el óxido nitroso, el metano, los clorofluorocarbonos, los hidroclorofluorocarbonos. Y vemos que la tendencia hasta cierto punto también es al alza, menos los gases que se utilizan como refrigerantes, estos que están aquí, porque estos se regularon. Estos se regularon a partir de los 90. Aquí tenemos a Mario Molina diciendo, oigan, nos estamos echando la capa de ozono. Y entonces tienen que cambiar y sustituir sus gases de enfriamiento, sus aerosoles, para que no se nos, digamos, incremente el agujero que tenemos en la capa del ozono. Pero, pues digamos, a pesar de que está regulado, pues no nos hemos deshecho de estos gases, ¿no? Sobre todo en usos industriales. Le vamos a hacer un zoom al último cachito, que es el que les decía. Aquí estamos. Ya bajó un poquitín más. No importa. Si vemos la tendencia, es que este año pasamos ya de las 415 partes por millón. Estamos bien por encima de ello. En promedio no, pero sí dentro de nuestra respiración planetaria natural. ¿Qué implicaciones tiene esto? A ver, el cambio climático no se da igual en todo el planeta. En esta grafiquita que tenemos aquí, cada línea corresponde a un año. Entonces tenemos desde el 2005 hasta el 2010, ¿no? Y lo que vemos es cómo se ven los cambios en temperatura a diferentes latitudes. ¿Quién se atreve a contarme cómo lo ven? ¿En dónde se ve mayor impacto del cambio climático? En el hemisferio norte, ¿no? En el hemisferio norte, por mucho, ¿no? Aquí tenemos el Ecuador. Nosotros estamos por aquí, ¿no? Y en estas latitudes, el impacto se ve mucho mayor. O sea, el cambio en la temperatura es de pasando 3 grados en algún año, en el 2010. ¿Por qué?
no sé si sea por el ángulo de la Tierra, o sea que ¿La la inclinación? inclinación de la Tierra, ajá, justo. Tiene vinculación indirecta. La inclinación del planeta nos ayuda a tener las estaciones en el año, gracias a que estamos así, ¿no? La forma en la que recibimos la radiación solar varía, pero de forma indirecta. Hay una razón más específica. Se las dije en la lámina pasada. La continentalidad. Básicamente toda la masa continental. Piensen en Rusia, piensen en pues Canadá, Norteamérica, y luego en el sur, ¿qué tenemos? Pues tenemos parte de África, parte de Latinoamérica, bueno, Oceanía, no los vamos a hacer de menos, pero y nuestro gran continente que está en el polo, ¿no? Pero hay mucha mayor masa de agua en el hemisferio sur y mucha mayor continentalidad en el hemisferio norte. ¿Y por qué eso tiene que ver? Porque calienta la más superficie terrestre o refracta también más luz también. De acuerdo. La masa continental tiene una mayor capacidad de calentamiento que el hemisferio sur, el agua, ¿no? El agua se distribuye, se dispersa un poquito el calor. Te tardas más en calentar, digamos, un océano que un continente, porque no llega a mayor profundidad. En cambio, en el océano, pues las corrientes, como sea, distribuyen las temperaturas y necesitas mucho más energía para incrementar la temperatura del océano, ¿no? Entonces, hay un efecto mucho mayor en las más altas latitudes del hemisferio norte. ¿Qué climas tenemos ahí? Bosques, tundras, suelo permafrost. Y no sé si les ha tocado ver los bosques borrachos, que son estas fotos que han tomado en Canadá, por ejemplo, en donde los bosques tienen todos los árboles despeinados, o sea, todos están torcidos. Y dicen, bueno, pero pues aquí no pasó ninguna tormenta, ¿por qué están todos chuecos? ¿No? Y la razón es que se está descongelando el suelo. Estaban acostumbrados a tener un suelo muy duro, muy firme, gracias a los cristales de agua que se concentran en el suelo, y en el momento en el que se descongela se reblandece el suelo y entonces se empiezan a doblar. Y este es uno de los efectos que tenemos que tener mucho cuidado porque son como ciclos de retroalimentación. ¿Qué pasa cuando se descongela el suelo que normalmente estaba congelado? Se libera metano, que se ha generado a partir de la descomposición de la materia orgánica de forma anaeróbica, es decir, sin acceso al aire, y en el momento en el que pues, se quita esta capita de hielo, se libera todo este gas. Y el metano tiene casi 28 veces más potencial de calentamiento que el dióxido de carbono. Entonces, conforme se incrementa el dióxido de carbono, se incrementa la temperatura, pues tenemos muchos ciclos que parece que contribuyen a acelerar el proceso. Y estos son ciclos naturales, cosas que a veces no podemos tomar en consideración porque no lo entendíamos, no sabíamos que había más ciclos naturales que también tienen aportaciones de gases de efecto invernadero. El cultivo de arroz, por ejemplo, la ganadería tiene grandes importaciones de metano. Y se vuelve pues cada vez más peligroso, ¿no? Fíjense en esta grafiquita. No se fijen en esta grafiquita. Sí, fíjense. Esta es la cobertura de hielo del mar Ártico, ¿no? Como vemos, siempre se había mantenido pues, entre 7, 6 millones de kilómetros cuadrados. En el 2012 se consideró que era navegable el océano Ártico. Fíjense en esto. Esto es solamente en el año 2018.
de abril a septiembre. Cualquiera que vea esto y no entre en pánico, pues es que todavía no ve las repercusiones sistémicas que puede generar este cambio, ¿no? Para recalcar, esta grafiquita fue la de este año. Esta es la cobertura de hielo ártico en el 2020. Perdón, el derretimiento del hielo ártico en el 2020. No sé qué estoy diciendo. Vean el pico. Alrededor del 35% de la masa de hielo ártico se descongeló durante el mes de junio-julio. Bueno, no es que no hayamos hecho nada. O sea, el problema de cambio climático se empezó a reconocer, se empezó a estudiar desde hace ya varias décadas. De hecho, nuestro primer reporte de evaluación se publicó en 1990, ya hace 30 años. ¿Y qué ha pasado desde entonces? Ahí lo que se discutía son las actividades antropogénicas las que están generando esta transformación. Después salió empezamos con el FAR, luego el SAR, luego el TAR, y luego ya como se repetía, pues empezamos AR4, AR5, y luego el AR6, que es en el que estamos básicamente, que ya tuvo pues mayor complejidad porque lo tuvimos que disgregar, ¿no? O sea, entonces ya teníamos por una parte energética, una parte de adaptación, pero lo que hacían esto es que el grupo, el panel intergubernamental de cambio climático, el IPCC, que se ganó el premio Nobel en el 2007, discutía la ciencia del cambio climático. Todas estas grafiquitas, pues, se consideraban dentro de estos procesos de evaluación, y es un proceso bien complicado, porque fíjense nada más en el proceso de revisión. Para escribir el texto de digamos, las bases físicas científicas de este reporte, había 260 autores casi. Participaban 40 países. Se recibieron alrededor de 55,000 comentarios. Todo se tiene que atender. Todo lo que se pone en este libro tiene que tener un grado de certeza en el que se sientan cómodos para tomar decisiones. Y el punto de este panel es informar a los tomadores de decisiones para que no haya duda, para que no tengan, digamos, evidencias para decir, it's a hoax, ¿no? Como nuestro querido vecino del norte. Aquí tenemos la gráfica de escenarios. Esta es la viejita. Esta la dejamos de usar en el 2017 porque pues ya la trascendimos un poco. Como verán, lo que dibujan es cómo nos puede ir en el futuro de acuerdo con las emisiones que sigamos generando. Entonces, si tenemos aquí, por ejemplo, la roja, que es el peor escenario posible, tenemos un incremento en temperatura de entre 3.2 y 5.4. El más deseable de estos escenarios era el RCP 2.6, que te mantenía dentro de los límites que nosotros trazamos en nuestra grafiquita al principio, entre 0.9 y 2.3 grados centígrados de incremento en la temperatura media mundial. Para esto tendríamos que reducir nuestras emisiones, o sea, pasar por debajo de las emisiones netas globales. Es decir, tendríamos que capturar, secuestrar carbono. Para los otros caminos, bueno, pues los picos se daban en diferentes momentos. Todas estas líneas eran, hasta cierto punto, pues posibles escenarios de acuerdo con ciertas decisiones que se tenían que tomar. Lo que nos dimos cuenta ahí es que el mundo por encima de los 3 grados centígrados no es viable. O sea, ahí alcanzamos un punto de quiebre en donde los océanos sufren impactos
irreparables, en donde los cambios a escala ecosistémica y de biodiversidad son irreparables, perdemos una cantidad de especies bestial, donde la escasez y digamos el estrés hídrico se convierten en la causa de pues, mayor conflicto, y donde la salud humana iba a verse muy afectada. Básicamente perderíamos gran parte del territorio costero por incremento en el nivel del mar, y las producciones de alimento se podrían poner en riesgo, poniendo, digamos, en condiciones de hambruna a muchos millones de personas. Esto no es lo que queremos. No podemos llegar a 3 grados de incremento en el nivel del mar. Fíjense bien en dónde estamos. O sea, entre esto y esto es donde ya cruzamos esa rayita. Estamos hablando de millones de refugiados climáticos. Un aumento de la intensidad de huracanes gigantesca. El estrés hídrico termina con el Amazonas. De este tamaño estamos hablando, ¿no? Entonces dijimos, no, espérense, 3 es mucho. Tratemos de mantenernos por debajo de 1.5. O sea, de hecho, en el Acuerdo de París, que fue el gran, pues digamos, instrumento de planeación global para combatir el cambio climático, lo que trataron de establecer fue well below los 2 grados centígrados. O sea, bien por debajo de los 2 grados centígrados. 1.5 es el numerito que eligió el IPCC para hacer digamos, el último documento que se generó por el IPCC, ya tiene varios años, pero es el único que está público, en donde dicen qué tenemos que hacer para mantenernos por debajo del 1.5 grados. Se nos acabó un poquito los escenarios a partir de las trayectorias representativas. No tenía mucho sentido porque íbamos por el peor camino, fíjense. Entonces lo que decidimos, bueno, lo que se decidió, de acuerdo con el reporte, el sexto reporte de evaluación del IPCC, es transformar nuestros escenarios y decir, ¿cómo tendríamos que imaginarnos el futuro en digamos, escala de gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente? Es decir, transforman las emisiones de todos los demás gases de efecto invernadero a su potencial de calentamiento respecto al dióxido de carbono, ¿no? El dióxido de carbono les dijeron, pues tú eres 1, el metano tú eres 28, y así los diferentes gases. Y sumando todos esos gases, trataron de establecer posibles trayectorias. Si no hay política climática, estamos hablando de entre un 4.1 y un 4.8 grados de aumento en temperatura. Si tenemos las políticas actuales, esto estamos hablando del 2016, no es que hayamos cambiado tantísimo, ahorita vamos a ver por qué. Si cumplimos con nuestros compromisos de reducción de emisiones de acuerdo con el Acuerdo de París, si nos mantenemos dentro de un incremento de temperaturas de 2 grados, o sea, una trayectoria de 2 grados, y si nos mantenemos dentro de 1.5. La mayor incertidumbre es si no hacemos nada. Y por eso tenemos que regresar al título de nuestra plática hoy y decir si estamos contra el reloj. El presupuesto de carbono. Suena como muy difícil, pero quiero que piensen en que tienen pues un monto determinado de algo. La forma en la que se negocia el presupuesto de carbono es básicamente decir cómo le hacemos para mantenernos por debajo de esa rayita que no debemos cruzar. Aquí está nuestra rayita que no deberíamos de cruzar, ¿no? Y aquí están nuestras curvas de emisiones. De acuerdo con las decisiones que tomemos, la trayectoria que sigan nuestras emisiones, pues nos aproximaremos antes o después a esta rayita que no debemos cruzar. A esto le decimos el presupuesto de carbono. ¿Cuánto carbono podemos seguir emitiendo a la atmósfera sin ponernos en riesgo? Para ello, si bajamos nuestras emisiones
¿no? O sea, si las redujéramos, podríamos no tocar nuestra línea máxima de emisiones que ya pondrían en riesgo al planeta por más tiempo, por lo menos. Si seguimos emitiendo a la velocidad a la que vamos, pues digamos que tendríamos entre 22 y 30 años, aprox, para llegar a esta línea que no queremos cruzar. Entonces, lo que nos dicen es 2/3 partes de las reservas de combustibles fósiles tienen que mantenerse enterradas para tener el 50, la mitad, un volado de probabilidad de mantenernos dentro del aumento de temperatura que queremos, no más de 2 grados centígrados. Un volado si no tocamos 2/3 partes de las reservas de combustibles fósiles. Y a mí me preocupa mucho, y aquí voy a ser políticamente incorrecta, discúlpenme, pero me preocupa muchísimo la tendencia energética que tenemos en el país en este momento. Sí, tenemos carbón. Sí, tenemos petróleo todavía. El petróleo cada vez llegamos al punto en donde teníamos que pagar para que se lo llevaran. Eso me parece saludable. No podemos seguir dependiendo energéticamente del carbono y las energías a partir de combustibles fósiles. A ver, ¿qué sectores emiten más? Por una parte tenemos el energético, que es como nuestra base, en donde más consumo tenemos, porque finalmente es lo que usamos para mover motores, para producir en la industria. O sea, básicamente, en términos energéticos, es donde mayor uso tenemos a combustibles fósiles. El transporte, ese es otro de los grandes sectores de contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero. Luego tenemos el cambio de uso de suelo. Convertir suelo que absorbe dióxido de carbono de forma natural a partir de la fotosíntesis por suelos de ganadería o suelos incluso de cultivo, pero de monocultivo, en donde no tenemos suficiente absorción de dióxido de carbono, pues también son contribuciones que se hacen a la atmósfera de gases de efecto invernadero. Tenemos la agricultura, tenemos la forestería, tenemos digamos, y no es poquito, fíjense aquí, las emisiones a partir del sector residencial y comercial, la industria, la basura, ¿no? Otras fuentes. Si lo pensamos en términos generales, tenemos que atender este problema energético. Esta es la base de nuestro problema. Y todos los demás, pues tienen que seguir el camino. ¿Quiénes son los culpables? Vamos a ver. Pues sí, o sea, hasta el 2017, que es como la última gráfica que conseguí del Global Carbon Project, que es como pues, una de estas iniciativas que tiene datos muy actualizados, pues vemos que China está canijo, ¿no? Asia y el Pacífico, Estados Unidos, hasta cierto punto Europa, ¿no? La Unión Europea, el resto de Europa, pues son los mayores contribuyentes, pero México está en el lugar, creo que 10, 12. O sea, tampoco es que estemos así como que, uy, nosotros nos lavamos las manos. No. Si lo vemos en términos acumulativos, se ve un poco más grave, ¿no? Aquí tenemos la responsabilidad, la contribución que ha hecho Europa a lo largo de todo, digamos, la historia. En 1800, el mayor contribuidor era Europa. Luego pasó que en los 50, pues Estados Unidos, ¿no? Solito se echaba lo mismo que Europa. Pero si lo vemos acumulado por las regiones, pues vemos que tenemos responsabilidades comunes a todos los países. Este es un problema que nos va a afectar a todos. Y entonces la responsabilidad de combatirlo es común, pero no todos tienen la misma responsabilidad, diferenciadas. Y este es uno de los principios digamos, más importantes de leyes internacionales en materia ambiental. El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Y eso es como la base, hasta cierto punto, de los acuerdos internacionales para combatir el cambio climático.
En este proceso de acuerdos, pues aquí nada más les puse los últimos, ¿no? Les puse el de México, la COP16, que tuvo lugar en Cancún. Y quiero hacer especial hincapié en este de aquí, en el de París. El de París, hasta cierto punto, es un acuerdo que se hizo con mucho colmillo. A partir de, digamos, a partir de los 90s, aceptamos que es un problema el cambio climático, que sí hay una vinculación estrecha entre el incremento de la temperatura y el aumento en la concentración de gases de efecto invernadero. Sí hay una correlación. En el 97 empezamos a hablar del protocolo de Kioto. Ahí es cuando se ratifica bastante rápido. En 7 años dijimos, oigan, hay que hacer algo, ¿no? Y entonces hicimos 2 grupos, los que tienen más compromisos de reducción de emisiones y los que pues están en vías de desarrollo y que necesitan una oportunidad, ¿no? Para seguir emitiendo como parte de su proceso de desarrollo. Estábamos vinculando las emisiones con el desarrollo. Y pues a partir del acuerdo, diría, del protocolo de Kioto, lo que hicimos es que todos los países se podían establecer metas de reducción de emisiones. Ahí México jugó un papel interesante, porque al final no es que dijeran, no, pues nosotros somos país en desarrollo. Nosotros, ya saben ustedes cómo somos los mexicanos, nos queremos sentar en todas las mesas. Entonces nos sentamos en las mesas de los desarrollados, en los de la OCDE, pero también nos queremos sentar en las otras mesas. En ese sentido, México dijo, bueno, vamos a poner metas de reducción de emisiones siempre y cuando recibamos la tecnología que nos hace falta para seguir nuestro desarrollo sin emisión, digamos, sin depender de la combustión. Fuimos de los primeros países en ratificarlo. La entrada en vigor del protocolo de Kioto sería en el 2007, ¿no? Finalmente no se logró ratificar por muchos de los países con mayores emisiones y teníamos como un periodo de implementación que se quedaba corto. Entonces, casi que cuando se empezó a implementar el plan, el protocolo, pues ya teníamos que sustituirlo porque no estaba cumpliendo con las metas. Los países se empezaron a dar cuenta en estas conferencias, en las COPs, en las conferencias de las partes, de, digamos, la Convención Marco de las Naciones Unidas ante el Cambio Climático, ¿no? La UNFCCC, empezaron a decir, oigan, pues es que por ahí no estamos, o sea, perdón, pero, ¿no? Seguimos por el camino de la línea roja, no, necesitamos cambiar esto. Entonces llegamos a este punto en donde dijeron, ¿saben qué? Necesitamos un acuerdo en donde todos pongan en la mesa su voluntad de reducir sus emisiones. Y así surgió, hasta cierto punto, el Acuerdo de París. Todos los países llegaron a esa conferencia con unas INDCs, ¿no? Las contribuciones determinadas a escala nacional, intencionales, ¿no? Intencionadas, intended. Y en el Acuerdo de París se asumieron esas como compromisos de reducción de emisiones y le quitaron la I. Entonces ya no eran como la intención, sino ya tenías que hacerlo. Y una de las cosas que estuvo muy padre del Acuerdo de París, que es algo que mencionó Daniel, es que estos compromisos se tendrían que revisar cada 5 años y no podías ir para atrás. No puedes ir para atrás. De acuerdo con el Acuerdo de París, siempre tienes que incrementar tus compromisos de reducción de emisiones. No se vale que un año diga, no, ya no quiero reducir, ya ahora quiero emitir un poquito más. No. Pero uno de los problemas más grandes que tiene es que se vuelve poco ambicioso, porque cuando lo pones por escrito, a pesar de que no es, digamos, ¿cómo se llama? Vinculante, o sea, nadie te va a venir a cobrar porque estás emitiendo de más, es un compromiso que tú haces y se entiende como tal. Eso es una discusión que lleva muchos años, ¿no?
tratar de pensar un esquema en donde no tuvieras que hacerlo legalmente vinculante, sino que tuvieras, pues hasta cierto punto, el compromiso real a escala nacional de hacer las cosas, pero sin que tengas un chicote que te persiga. Y la otra cosa que hicieron bien hasta cierto punto fue que para salirte del Acuerdo de París necesitas por lo menos 4 años. Y esto se planeó pensando específicamente en los términos de gobierno de los Estados Unidos. Yo sé que todos están ahorita pegados a la tele, tratando de ver cómo van los números de los colegios electorales, pero sí, o sea, la petición que hizo Trump hace 4 años de salir del Acuerdo de París le permite el día de hoy decir adiós. Y esperemos que si Biden, todos los santos nos los encomiendan y nos permite que sea él, pues se vuelva a meter inmediatamente y que sigan con los compromisos. Una de las razones por las que tienen que seguir en esta trayectoria es que no es negocio. Por más que diga Trump que el carbón limpio, y por más que tengamos un presidente que quiera hacer refinerías y que siga pensando en Pemex como una empresa viable, perdón, esto yo sé que es políticamente incorrecto, pero no va por ahí nuestro desarrollo. No hay manera de que podamos mantener la vida en el planeta con la trayectoria que seguimos en este momento. Necesitamos descarbonizar nuestra economía. ¿Sale? La siguiente COP se realizará de forma virtual en el Reino Unido. Y esto, pues digamos, es un evento que sucede cada año, en donde se van avanzando las negociaciones. Aquí tenemos un mapita que a mí me da terror, pero pues básicamente lo que nos dice es: no tenemos suficiente ambición en los compromisos que estamos teniendo. Entonces, los países que están en negro son críticamente insuficientes sus compromisos de reducción de emisiones. Los rojos son muy insuficientes. Nosotros estamos en insuficientes, pero nosotros no estamos cumpliendo con nuestros compromisos. Solamente hay algunos países, todos los países que están en gris es que no tenemos información, ¿sale? No es que no hagan nada, es que simplemente pues no tenemos suficiente información para mapearlos. Aquí tenemos el resultado de la COP de París, ¿no? Tenemos a Hollande, tenemos a Cristina Figueres, tenemos a Ban Ki-moon, levantando las manos porque por fin se llegó a un acuerdo. Aquí tenemos a nuestro expresidente mezclado con todos los demás presidentes, porque llegó a esa escala. O sea, en este sentido, la toma de decisión de la COP21 del Acuerdo de París requería la presencia de los presidentes. Normalmente en las COPs pues van los ministros y va todo un grupo de científicos que representan a cada uno de los países a las negociaciones, pero esta sí tendría que haber sido posiblemente el acuerdo ambiental más importante que se ha desarrollado en la historia del planeta, ¿no? Podrías debatir un poco que la cumbre de Río en 1990 tiene más o menos ese impacto, pero francamente lo que nos deja es que sí hay forma de ponernos de acuerdo. Entonces, por un lado tenemos a Trump diciendo, no, esto es falso, no tenemos suficiente evidencia, francamente, pues perdemos empleos, ¿no? Si cambiamos nuestra industria, si transformamos nuestras empresas, el impacto económico es muy alto, entonces no, yo no voy a hacerlo. Y luego tenemos una niñita, Greta Thunberg, que viene y nos dice, a ver, esto no es un juego, ya estuvo bueno de que se lo tomen a juego, esto no es un juego, esto es algo que afecta directamente mi vida. Y mi vida como la de tantos otros niños que no van a tener la misma libertad y capacidad de responder en el futuro. Aquí les pongo las últimas, o sea, bueno, nuestras contribuciones determinadas a escala nacional, las mexicanas, de acuerdo con el Acuerdo de París. En teoría, este año tenemos que presentar nuestras nuevas NDCs. Hubo una consulta en México en junio y julio, nadie se enteró. No sabemos todavía si tenemos un borrador de cómo van estas
contribuciones nacionalmente determinadas. Pero básicamente lo que en ese momento, en el 2015, nosotros pusimos en la mesa es que sí tenemos una capacidad de reducir una meta incondicional de menos 22% de nuestras emisiones. Y si nos ayudan con transición energética, nos ayudan con tecnología suficiente, podemos reducir hasta el 36% de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Nos basamos sobre todo en términos de mitigación, es decir, reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Pero en el Acuerdo de París también existe el canal de adaptación. Tenemos que tener metas de adaptación. Y ahí lo que pusimos era algo así como 300, mejorar la resiliencia y la adaptación de 300, ¿cómo se llaman? Municipios en México. ¿Cuáles y por qué esos? No sabemos. Pero pues con esa base, pues tendríamos que volvernos más ambiciosos en esta revisión de los NDCs. Me encantaría hasta cierto punto poder decir sí, no estoy convencida. Hay muchísima presión social sobre el tema, cada vez mayor. Cada vez se tiene pues más claridad entre todos. O sea, yo sé que mucho de lo que les he contado hoy, pues ya lo sabían y una disculpa por eso, pero creo que vale la pena resaltarlo y vale la pena pues mantener hasta cierto punto como pues esa claridad y tratar de ir actualizando nuestros datos para que no haya debate. Este es el mayor reto al que nos vamos a enfrentar como especie. El planeta sobrevive. El planeta se adaptará, el planeta, pues muchas especies se van a morir igual que nosotros, pero pues se transformará y encontrará un nuevo equilibrio, ¿no? Hablando de resiliencia, llegará a un punto de quiebre en donde nosotros como especie tendremos que dejar de existir sobre la superficie del planeta. El planeta pues hará y ya, seguirá con otras especies, con mejores capacidades adaptativas. Pero para nosotros no tenemos un planeta B. A mí me da muchísima risa cuando estamos hablando de que en la Luna encontramos trazas de agua. Pues bien, pero ¿por qué estamos? Pon tú que haya, pon tú que hubiera océanos. Somos tan irresponsables que no podemos responder ante el planeta que tenemos, en donde nosotros nos hemos desarrollado como especie, que ya estamos buscando alternativas para salir de este. Entonces, bueno, en este escenario, en donde tenemos COVID como nuestro gran reto este año, que nos ha venido a transformar pues nuestra forma de trabajar, nuestra forma de dar clases, nuestra forma de vincularnos, no podemos perder de vista que tenemos una pelea mucho mayor justo a la vuelta de la esquina, justo esperando. Y esta es una lucha que vamos a tener que seguir dando todo el tiempo, y eso es el cambio climático. Les voy a enseñar un poquito el impacto que ha tenido COVID en nuestras emisiones, porque mucha gente dice, no, es que estuvo increíble, porque ahora que estamos encerrados, pues hemos reducido nuestras emisiones de dióxido de carbono, ¿no? Fíjense qué bonito. Y pues eso ha limpiado el aire y pues ha mejorado. Miren, para el 20 de mayo, ¿cómo estaba China ya? Ahí ya no se presentaba ningún cambio. Sí, posiblemente fue el que mayor, espérense 2 segunditos, lo repito. Negro es 0%, el azul claro llega al 40% de reducción de emisiones de dióxido de carbono. Sí, en el momento de mayor confinamiento, sí dejamos de emitir bastante. O sea, de hecho, si lo vemos en términos de gráfica, y perdón, no tengo una gráfica que nos lleve hasta noviembre del 2020 todavía, pero mantendrá un poco este ritmo, si no es que sube un poco con la reapertura en el verano de Europa. Nuestra Europa sí tuvo un periodo de desconfinamiento entre la primera y la segunda ola, que nosotros no sabemos lo que es la ola. Pero en este periodo, pues sí vemos una diferencia significativa, sobre todo cuando China se confinó,
¿no? Cuando Europa se confinó. Fíjense, ¿no? Cómo se recupera China y compensa por parte de lo que habíamos perdido. Tenemos la tendencia global que estamos tratando de estipular entre una reducción de 0, diría de 7.8 y 9.1. O sea, va a quedar alrededor de 8% nuestra reducción de emisiones de dióxido de carbono este año. Y estas son gráficas que nos presenta Nature, la revista. Y pues sí, o sea, esto es algo bueno que le podemos sacar al COVID. Lo que no nos queda muy claro es, fíjense cómo regresamos a lo mismo. Si acaso, en términos energéticos, o sea, en nuestra gráfica que vimos anteriormente, en donde veíamos como las contribuciones por sectores, posiblemente es en cuestión energética en donde vemos la mayor reducción, ¿no? Podemos ver cómo han afectado, cómo las crisis que hemos tenido, pues afectan las emisiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos la crisis del 2009, que generó una reducción en emisiones. Fíjense cómo cayó las emisiones a partir de COVID. Pues sí, sí está, o sea, sí es marcado, sí es un impacto fuerte. Pero ahora lo que tendríamos que hacer es regresar a cosas nuevas, no volver a los mismos, o sea, si regresamos a la misma normalidad, lo que sea que eso sea, que vivíamos antes, estamos haciéndolo mal. Las ciudades, y con eso quiero llevarlo un poquitito más al tema de pues, lo que nosotros podemos hacer profesionalmente. Nosotros somos en las ciudades, los habitantes de las ciudades, los que más consumimos energía y los que más emitimos gases de efecto invernadero. CO2 particularmente, pero CO2 equivalente también. Alrededor del 67% de la energía se consume en las ciudades y el 70% de las emisiones provienen de las ciudades. Entonces necesitamos compromisos que vayan vinculadas específicamente al desarrollo de las ciudades, de la vida urbana. Para eso hemos tenido pues diferentes organizaciones que nos ayudan hasta cierto punto a ponernos de acuerdo. Nosotros no somos parte, ¿no? Las ciudades no podemos ser parte de las conferencias de las partes de las Naciones Unidas, porque las Naciones Unidas reconocen como parte solamente a las naciones, a los estados-nación. Nosotros somos pues, gobiernos subnacionales, ¿no? Hasta cierto punto las ciudades, no hay ninguna ciudad-estado. Vaticano. Tómala. Bueno, perdón, digo unas cosas. El punto es, si hay un interés por parte de esta escala de gobierno subnacional de acomodarse, de tratar de que los compromisos vengan cada vez más ambiciosos. Algunas de estas han trascendido, otras como C40, pero pues hasta cierto punto hay otras que han fracasado, ¿no? El ICLAI pues hasta cierto punto se acabó. Nos hace falta mayor organización, porque tenemos dos caminos muy importantes, la mitigación y la adaptación, y los tenemos que llevar de forma paralela. O sea, la mitigación es sí, reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, pero la adaptación es nuestra capacidad de vivir con lo que ya emitimos, sobrevivir, mantener, digamos, nuestro estilo de vida en unos límites de resiliencia que nos permitan responder sistémicamente a estas transformaciones que nos vamos a enfrentar. Vemos, pues digamos, estas son caricaturas, ¿no? Casi no llegamos a esos extremos, pero tenemos que reverdecer las ciudades. Tenemos que cambiar por completo nuestra matriz energética. No podemos seguir dependiendo de los combustibles fósiles. Y para eso no hay otra salida que las energías limpias. Y algunas de las medidas que se están tomando en ciudades es reducir la movilidad. Ahora sí que el home office hace que no se requieran estos desplazamientos. También la aglomeración que hay dentro del transporte público nos hace pensar un poquito más en el uso de la movilidad activa como una alternativa. Valoramos cada vez más los espacios verdes, los espacios de recreación, pero al aire libre, más a partir de lo que estamos viviendo con COVID. El aire libre se vuelve como pues, espacio en donde podemos convivir de forma más saludable y empezamos a valorar más los servicios ecosistémicos.
y nos damos cuenta de que hay que reverdecer nuestras construcciones. Tenemos que vivir con, o sea, construir y diseñar con una mayor, digamos, capacidad de integración con nuestro medio, con lo que nos hace pues, verdaderamente poder seguir vivos, los servicios ecosistémicos de los cuales dependemos. Y mucho de eso implica dejar que la naturaleza se apodere de nuestros espacios. De esto podemos seguir hablando todo lo que quieran, pero con esto ya termino. Este es nuestro querido huracán ETA, que está ahorita afectando Nicaragua en categoría 4 y estamos a nada de que llegue aquí. Esto se está volviendo la norma y lo que me gustaría es no tenemos por qué acostumbrarnos, tenemos que modificar y ahorita vivimos la mejor oportunidad a escala planetaria de transformar nuestros sistemas de vida y nuestros sistemas de producción y de consumo. Mil gracias. Seguimos con las preguntas. ¿Vale? Flavia, muchísimas gracias. Y pues sí, vamos con las preguntas. Son las 7:30, más o menos unos 20, 30 minutos, 20 minutos, 10 minutos para despedirnos. En orden cronológico, dice Pedro Bonilla, ¿qué tan viable es la extracción de CO2 y otros gases de manera artificial? Muy poco viable. Cada vez se habla más de que vamos a tener que recurrir como a las grandes geotecnias, a las geoingeniería. Sí, geoingeniería que nos permita hasta cierto punto romper los caminos que llevamos. En algún momento se habló, por ejemplo, de inyectar en la estratosfera partículas reflejantes de metales en escala lo suficientemente ligera como para que se mantengan en suspensión. Y eso haría que la energía del Sol pues no llegara a la superficie del planeta y nos atrapara dentro de la troposfera. Pero, ¿qué haces después? ¿Y cómo afectas el ciclo natural, o sea, los ciclos naturales del planeta con este tipo de intervenciones? ¿No? Entonces, pues lo de la captura de carbono, el secuestro de carbono es algo que se ha estudiado mucho, que se tiene, pues digamos, diferentes alternativas, pero ninguna es demasiado prometedora. O sea, ninguna es una solución en el momento. De acuerdo. Gracias. Sebastián Rico pregunta, la disminución de algunas actividades derivadas a raíz de la pandemia y el pensamiento de que alguna de estas actividades que disminuyen se hacen permanentes, ¿realmente cómo afecta o influye a los cálculos estadísticos con los que se trazaron los escenarios posibles de afectación por emisiones? Esto en referencia a los acuerdos de la COP21 en París. Ok, Sebastián, pues como te decía, creo que una de las cosas que va a quedar clara es que si consideramos la media de reducción de emisiones anual, sí vamos a tener una disminución de alrededor del 8% de nuestras emisiones, pero no va a mantenerse constante. O sea, la única forma de mantener eso es con el impacto económico que se ha generado también a través de la pandemia, que no es algo deseable. Entonces, lo que tenemos que hacer es esa sustitución de la matriz energética. Sin eso no hay alternativas. Verdaderamente, sobre todo hablando de los valores que se estipularon en el Acuerdo de París, el 2020 nos ofrece otra oportunidad más, que es decir, este año vamos a volvernos más ambiciosos con nuestras contribuciones nacionalmente determinadas. Ya vimos que se pueden reducir emisiones y se pueden reducir emisiones en sectores muy específicos, ¿no? Desplazamientos innecesarios. Se reduce el transporte, digamos, el porcentaje de emisiones que provienen del transporte de la industria. La cuestión es cómo se puede descarbonizar la economía sin que eso comprometa nuestro desarrollo. Y venga ahí el desarrollo sostenible, ¿no? Espero que... Muchas gracias, Flavia. No, está muy clara la respuesta. Y parte de lo que apuntas por ahí, hace unos días leía que un estudio de que
las acciones, las inyecciones a la economía que se han dado a raíz del COVID son, o sea, en comparación con lo que requeriría las acciones de mitigación del cambio climático, es muy poquito, ¿no? Y si hemos podido hacer tanto por el COVID, pues eso significa que también podemos hacer algo similar por el cambio climático. Y ¿sabes qué, Daniel? Que se presentan oportunidades maravillosas. O sea, justamente en este momento en donde pues se paralizaron muchas actividades que nosotros pensábamos que eran pues cruciales, vitales y que sin ellas no podríamos vivir, como los centros comerciales, ¿no? Te dan oportunidad de reestructurar su funcionamiento. Y si dejamos pasar esta oportunidad, creo que un ejemplo rapidísimo y medio sonso, pero en la COP de Cancún, todo se desarrolló en un hotel, que esos todos incluidos, en donde se quedaban pues todas las partes, o sea, todas las delegaciones de todos los países que formaron parte de esa COP tenían una habitación por lo menos en ese hotel. Pero las conferencias eran todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las, ¿qué les gusta?, 10 de la noche. Había mesas de negociación y discusión y no, o sea, estaban el hotel a tope, lleno, al 100%, desparramado. Y en ese periodo se pusieron a arreglar la alberca. Porque pues nadie que estaba, o sea, no había nadie en el hotel que pudiera tomarse el tiempo de irse a nadar un ratito. O sea, además se vería fatal. Imagínate que te encuentran nadando en la alberca mientras están todos negociando, o sea, ¿qué te pasa? Entonces, el hotel lo vio como una oportunidad y estando al 100% de su capacidad, se puso a impermeabilizar y cambiar el azulejo de la alberca. Entonces, hay oportunidades, nada más hay que verlas, ¿no? Perfecto, muy bien. Pregunta Adriana Martínez, dentro de este marco de cambio climático, ¿qué papel juega la industria de la construcción? Híjole, pues bastante grande, ¿no? O sea, la industria cementera, simplemente los hornos cementeros son una contribución importante y hay alternativas. O sea, tenemos diferentes procesos. La combustión a alta temperatura permite una combustión mucho más limpia, siempre y cuando mantengamos muy altas temperaturas. Entonces, por ejemplo, un tratamiento de residuos, la termovalorización de residuos para la industria cementera podría ser una alternativa pues, viable y bastante limpia, o sea, mucho mejor que utilizar un combustible, pues digamos, en bruto, ¿no? La cuestión es, lo vemos como muy a distancia, ¿no? Desde el diseño, las necesidades energéticas de los edificios tendrían que ser parte de nuestros criterios de diseño y de planeación. O sea, tendríamos que tener muy claro que un edificio muy inteligente, pero que necesita aire acondicionado todo el día, pues para empezar, ahorita nos da en la torre, ¿no? Porque finalmente los filtros y la circulación de aire se vuelve un factor de riesgo ante una virus que se transmite en parte en aerosoles. Pero también implican un consumo energético muy alto, la necesidad de luz artificial durante el día. Pero sí, yo haría hincapié en la regulación térmica, ¿no? O sea, en el hecho de que sí necesitamos, o sea, tenemos que diseñar de acuerdo con el entorno y tenemos que olvidarnos del diseño al estilo gringo, en donde el aire acondicionado se vuelve una necesidad básica, ¿no? En donde vas con suéter en verano porque hace tanto frío allá adentro que te congelas. Y luego hay todo este tema de micromachismos y los españoles discutiendo de que por qué se tienen que poner el suéter en interiores y por qué no. Las mujeres, por lo visto, percibimos más el frío que los hombres y una razón más para considerarlo en nuestro diseño. Pero creo que sí es algo que se tiene que tomar desde el principio, desde la orientación, desde los aspectos más básicos, la radiación solar. Es algo que podemos prever, que podemos tener muy claro. Entonces, en el momento en el que lo tomamos como, pues, ups,
ya vamos tarde y energéticamente es muy insostenible. No sé si. Pregunta Edmundo Reyes, ¿cuál es el panorama actual, sobre todo de las potencias y países en desarrollo que no están comprometidos con el cambio climático? Se van a volver, y esto lo voy a hacer en referencia, lo voy a decir en referencia un poco, ay sí, perdón, es que hoy sí estoy muy políticamente incorrecta, pero es que estoy viendo los resultados de las elecciones y denme chance. Se van a volver poco competitivos. O sea, un periodo más de Trump con política anticlimática, lo que va a generar es un declive, es la decadencia de un país. ¿Por qué? Porque simplemente no hay forma de competir. O sea, en el momento en el que Trump anunció su salida del Acuerdo de París, muchos estados dijeron, él dirá lo que quiera, pero nosotros vamos a mantener nuestros compromisos y es más, vamos a incrementar nuestros compromisos, como California, porque yo necesito que mis productos se puedan valorar en el mercado y cada vez va a haber una fuerza digamos, por parte del consumidor que exija que los procesos de producción sean descarbonizados. Eso es algo también que tenemos que darnos cuenta a escala nacional, ¿no? O sea, mientras sigamos echándole dinero bueno a Pemex, o sea, no sé dónde va a acabar. O sea, no hay una forma de rescatar Pemex y hacerlo una empresa redituable. Y eso es algo que no entiendo cómo no se ve. O sea, es nuestro principal lastre económico. Y no veo la forma en la que se pueda volver todavía redituable invertir en tecnologías que pues se quedaron ayer, que ya no son viables para nuestro desarrollo. Entonces sí creo que necesitamos transformar, digamos, como la visión de desarrollo, de potencia, de fuerza, con una economía que tenga, pues digamos, la capacidad de mantener o sea, de garantizar nuestra supervivencia y ya, o sea, mucha gente dice, no, es que ya pasó de moda la sustentabilidad. No le hagan, no hemos llegado y yo le tengo, no, espérense, no ha pasado de moda. O sea, si lo que tenemos que hacer es pensar que nuestro desarrollo no compromete a las generaciones siguientes, eso no puede pasar de moda. No, es que ya vamos a hablar de regeneraciones, como no frieguen, espérense tantito. Primero pensemos que todavía necesitamos llegar a ese punto. No podemos pasar de moda sin llegar antes a un modelo sostenible. Creo que hasta ahí. Pues lo que estás empezando a platicar un poquito de México tiene que ver con la siguiente pregunta, que es de Sebastián Rico, que dice justo cómo está México y cómo se está preparando en términos generales para esta transición energética. Pues como cangrejos, caminando de ladito. Tenemos un marco institucional muy ambicioso incluso. Hay mucha gente que no voy a defender la administración anterior, no va por ahí ni en lo más mínimo. Pero una de las cosas que puedo reconocer dentro de la política pública que se generó durante esa administración, que a mí en lo personal me parecían muy sensatas, eran todos la reforma energética, particularmente la que está vinculada a la energía eléctrica, la participación del sector privado en la generación, no en la transmisión, no en la distribución, no en la comercialización, en la generación de energía eléctrica a partir de fuentes limpias, era el primer pasito para poder hablar de una transición energética. Tenemos una ley de transición energética, la ley LTE, que no veo, o sea, siento como que está calzando una mesa ahorita. Me encantaría ver si sacando la ley de ahí abajo de esa patita, a ver si se cae el escritorio y alguien se da cuenta, pero tenemos muchas
tenemos el RENE, el registro de emisiones de energía, tenemos esta ley de aprovechamiento de la industria eléctrica, la LIE, que también nos dan un marco en donde nosotros llegamos a producir en México el mejor precio de América por kilowatt hora, porque había energías limpias, porque había un sistema de subastas en donde el compromiso era comprar primero las energías limpias y hacer que en los mejores precios se despachen primero. Imagínense qué bonito tener unas condiciones en donde verdaderamente se puede generar de forma competitiva, competitiva, energía limpia. Y que cuando prendes la luz, te quedes con el corazoncito tranquilo de que no estás emitiendo por tu necesidad de lumínica, ¿no? Creo que hemos dado 10 pasos para atrás en términos de energía y creo que es muy peligroso en términos de las prioridades en infraestructura lo que está pasando. Cancelar las subastas energéticas, apostarle a una refinería, que ok, lo debimos haber hecho hace 40 años. Ya hoy no tocaba. Nuestro plan de infraestructura no tiene vinculación con una transición energética. No estamos descarbonizando nuestra energía. Y eso me preocupa y verdaderamente me da mucho coraje, porque si habíamos avanzado 3 pasitos con la cancelación, con el acuerdo que ahorita se está vetando y está en la corte, ¿no? O sea, nadie se va a quedar con los brazos cruzados. Hay inversiones muy fuertes en infraestructura limpia. Pero justo como la perspectiva, por lo menos, de la administración de decir, por acuerdo, se cancela las nuevas plantas solares o las plantas eólicas, pues pone un nivel de incertidumbre tan alto que afecta a nuestra competitividad nacional. Espero que te sirva, Sebastián. No muy buenas noticias. Pregunta Haruani un poquito en esta vena, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede, existen castigos o cómo se puede implementar una penalización para los países que no cumplen los acuerdos? Sí, eso se ha platicado muchísimo. Hemos tratado de encontrar alternativas para hacerlo legalmente vinculante, ¿no? O sea, que los compromisos pues puedas recibir sanciones, que puedas recibir pues alguna consecuencia, digamos, por no cumplir con tus compromisos. Básicamente va a ser el mercado. Y creo que en el mercado nos va a tocar a nosotros como consumidores ser los que votamos. O sea, la cartera vota. Y creo que esa va a ser la mejor alternativa porque si es tan difícil poner en la mesa compromisos como los que se han puesto en el Acuerdo de París, pues imagínense si ahora sacamos el garrote, ¿no? O sea, hasta cierto punto a escala nacional creo que hay que sacar las zanahorias y a escala personal de consumo, pues ahí sí sacas el garrote y dices, pues no necesito comprar tanta ropa, no necesito comprar zapatos que no están, ¿no? O sea, en el momento en el que te empiecen a contar cómo están utilizando su energía, pues entonces a lo mejor podremos tener mejores criterios para consumir. Y al mismo tiempo, en términos de las personas que nos están cumpliendo con su parte, dice Pedro Bonilla, hay estadísticas que muestran que más o menos un grupo de 100 empresas son responsables del 70% más o menos de las emisiones. En estos acuerdos se ha hablado de la participación o el papel de estas empresas y qué cambios se pueden o deben hacer. Sí, estos son los que siempre están pegando las puertas. Son los gafetes amarillos en la COP. Son los que llevan el gafete de pues digamos, participantes no Estado. Los gafetes rosas son los estados y los gafetes amarillos son los que son de todos los grupos de interés
Y pues se forman grupos interesantes, ¿no? El Global Compact, por ejemplo, es uno de ellos, en donde las empresas se ponen de acuerdo para generar patrones de responsabilidad social corporativa, pero no solo, en donde pueden asumir compromisos de reducción de emisiones, precisamente como esta parte de regular el mercado. Entre antes le entremos a digamos, a nuevas formas de producir, pues mejores oportunidades en el mercado van a encontrar. Entonces, muchas empresas se están dando cuenta de que se tienen que transformar. Y en este proceso de transformación, pues la presión de pares se vuelve bastante importante. O sea, piensen como en este otro orden que trasciende el Estado-Nación, la Organización de las Naciones Unidas, en donde las empresas que hasta cierto punto manejan nuestros procesos económicos, pues toman las decisiones que les permiten pues competir y generar presión para la transformación. Entonces, sí, hay acuerdos. Dice, bueno, Alondra hace un comentario, dice que sería bueno replantear la manera en la que los países pudieran cumplir con sus compromisos, tal vez con grandes incentivos o alguna más ganancia que los motive. También dice que siempre ha pensado que sería bueno si hubiera una lista de puntos así muy concisa, muy clara, que cualquier persona pudiera seguir para contribuir a la reducción de gases invernadero. Porque muchas personas se preguntan, ¿y yo qué puedo hacer? Que toda esta información fuera simplificada y comprensible para todos, y que tuviera una mejor, que fuera más difundida, pues ayudaría un poquito. En ese sentido, Flavia, a lo mejor es una pregunta un poco difícil, ¿no? Pero en tu opinión, ¿qué puede hacer una persona? ¿Qué es lo más importante que puede hacer una persona común y corriente de cara a esto? Híjole, pues uno es analizar nuestra huella, ¿no? Creo que es un ejercicio que todos deberíamos hacer y tener conciencia de lo que estamos emitiendo, cuáles son nuestras actividades que tienen mayor impacto. Pero otra cosa bien importante es tratar de que no perdamos la escala comunitaria. O sea, a lo mejor no se notan mucho que apagas la luz cuando sales de un cuarto, pero al final esto se nota en nuestro bolsillo. A escala comunitaria creo que podemos hacer transformaciones un poco más interesantes, o sea, metiendo presión para que la política pública responda a este tipo de cambios que estamos pidiendo. Y tú preguntabas de los incentivos. Se generó un mercado de carbono en donde digamos, los compromisos se beneficiaban hasta cierto punto. Si tú no emitías, recibías una compensación económica por los que habían emitido de más. No fue muy, o sea, se cayó muchísimo el precio de carbono, lo hizo inviable, pero hay algunos incentivos que podrían ser interesantes. O sea, hay fondos internacionales en donde te puedes beneficiar de ayuda, de inversión líquida para ciertos aspectos de tu plan de desarrollo si conservas, digamos, ciertos compromisos. Entonces, creo que el mejor compromiso que podemos tener es que vamos a vivir mejor. Y eso lo podemos pensar a escala personal como a escala nacional. Y creo que ese es el verdadero beneficio que tenemos que tener en mente. Todos los demás pues son incentivos que se han probado, algunos resultan, otros no tanto, pero pues yo creo que con tendría que bastar, simplemente transmitiendo bien el mensaje, ¿no? Y tienes razón, tenemos que hacerlo comprensivo, tenemos que hacerlo lo más comprensible, tenemos que hacerlo lo más generalizado y tener los datos más, digamos, claros que nos permitan tomar decisiones como si fuéramos un estado parte de las Naciones Unidas. Tendríamos que poder elegir a quién consumimos nuestra energía, por ejemplo. A mí eso me parecería sensato. Bueno, y
En esa línea de razonamiento, Andrea Pliego hace un comentario que viene al caso, ¿no? En términos de la escala y de lo local. Dice Andrea, me encanta el comentario que hiciste sobre los estados-nación y las ciudades. Me hace pensar en cómo generar compromisos a niveles locales, aprovechando movimientos sociales y asentamientos humanos para generar presión organizada con más impacto, que es lo que dices, de la acción colectiva, de la acción política colectiva coordinada. Porque se percibe una barrera cuando se busca actuar a niveles estatales hacia las situaciones regionales o territoriales de la población que vive estos efectos directamente. El comentario de Andrea complementando lo que nos decías. Una pregunta de... Perdón, ¿quieres decir? No. Una pregunta de Dunia, dice Dunia, ¿de qué manera podrían los países en desarrollo abandonar los combustibles fósiles? Porque si bien son más económicos y accesibles, son más económicos y accesibles para la industria del transporte, pero ¿se han creado estrategias de transición para estos países en desarrollo? Y si sí, ¿cuáles son? Sí, nosotros tenemos la ley de transición energética, por ejemplo. Es más económico y más accesible mientras no tengamos una diversidad de alternativas disponibles en la mesa. O sea, si vamos a competir, tenemos que competir en igualdad de oportunidades. En ese sentido, creo que los compromisos que se están asumiendo, por ejemplo, en Europa, de electrificación de toda la flota vehicular, de generación 100% de la energía eléctrica a partir de energías renovables, las megaredes o redes inteligentes de transmisión de energía de acuerdo a donde se requiere, ¿no? Respondiendo a un mercado spot. Creo que nos dejan muy claro que sí existen formas de, pues digamos, hacer mucho más competitivas las energías limpias, porque al final hay energías limpias que son renovables. La energía del sol no cuesta. En España trataron de poner el impuesto al sol. Les fue muy mal. Si pensamos en términos reales, ¿qué es lo que a la larga va a ser más redituable? Una fuente de energía que se renueva de forma natural o uno que requiere un insumo que cuesta dinero y que tienes que seguir invirtiendo para generarlo. Entonces es una percepción falsa. El costo sigue siendo una cuestión impuesta y que tenemos que pues hasta cierto punto combatir, ¿no? Bueno, hay dos preguntas más y con eso terminamos las preguntas. Fernanda pregunta, ¿cuál es el principal obstáculo para lograr hacer el cambio a energías limpias? La percepción o sea, uno, la política pública, las restricciones que hacemos a escala nacional, y dos, las limitantes que existen en inversión. Esa segunda tiene más paz y solución que la primera. Hay mucha gente que está interesada en invertir. Aquí casi todas las plantas solares y eólicas tienen capital extranjero. A mí no me preocupa eso. El Estado tendría que regular simplemente la forma de actuar. No es una cuestión de una competencia desleal con el Estado. No me parece que exista en ningún momento o sea, no está mal que se haga negocio con este tipo de inversiones. Al final es parte de lo que nos ha llevado a donde estamos, el precio del barril. ¿Cuántos años hemos tenido nuestro presupuesto anclado al costo del barril? Entonces es simplemente cambiar de fuente. Y en ese sentido, pues sí está fácil, o sea, el primer obstáculo es el difícil. Convencer a todos los tomadores de decisión que es que no hay alternativa, que sí estamos contra el reloj. A ver. Y bueno, otra vez, parece que las preguntas vienen así en secuencia, porque Juan Carlos Calancini dice, bueno, ¿qué podemos hacer para vincularnos y presionar a los gobiernos a cumplir los objetivos? Por ejemplo, dice, me parece interesante que el 23 de noviembre se presenta el Banco de Proyectos de Soluciones de Desarrollo Sostenible en México con participación de la UNAM y el TEC de Monterrey. Desde esas plataformas, ¿no podemos empujar más iniciativas con un esquema de comunicación claro? Sí podemos. Y creo que tenemos.
O sea, no solamente se puede, sino que deberíamos. Y verdaderamente, o sea, en el momento en el que nos demos cuenta de que existen líneas que nos marcan guías para transformaciones como las que estamos viviendo ante retos globales de esta magnitud y aprendamos de ellas, pues no tenemos que inventar la rueda, ¿no? O sea, tenemos un plan nacional de desarrollo, podría ser simplemente cumplir con las metas de desarrollo del milenio y después las de desarrollo sostenible, que en México todavía no logramos las primeras, ¿no? Tendríamos que hasta cierto punto tener mucho más ambición en los objetivos que nos planteamos. Y ahí me parece que en los proyectos, en la forma en la que diseñamos, tenemos muchas alternativas. Bien. Oye, nada más antes de cerrar, creo que eso también vincula con el tema de lo que en Estados Unidos empezó a impulsar desde los demócratas del Green New Deal, y que de alguna forma es hacer implementables todos esos objetivos que suenan como a paz mundial y que todos seamos, ¿no? Y sí, pues sí, eso queremos, pero de pronto un Green New Deal nos acercó a posibles estrategias para lograrlo. Suceda o no, en las próximas horas sepamos quién queda o no, pero creo que deberíamos empezar a plantear algo en esas líneas donde el diseño tiene un papel, porque también jugamos un papel con respecto a la construcción y a lo que decidimos materializar y cómo lo materializamos, ¿no? Bueno, sería el último que diría antes de agradecerte. No sé si Armando o Daniel tienen más comentarios para cerrar. Yo solo agradecerte, Flavia, gracias. A ti, Armando. Gracias de veras por darme la oportunidad de mi terapia. Ahora sí es como la forma en la que sacamos las frustraciones. Muy bien. Flavia, yo también me uno, Armando, en darte las gracias. Me gusta que terminemos en una nota positiva, sin olvidar que el reto es enorme y que parece que todo está en contra nuestra. Yo comparto con todas y todos unas palabras de un gran profesor que tuve, Dan Schrager, un importantísimo científico climático, asesor de Barack Obama, que decía, sé que no hay esperanza, pero espero equivocarme. Entonces, bueno, Flavia, creo que nos aclara muchísimo a todas y todos la envergadura, la magnitud, la escala, la naturaleza del problema. Y bueno, me da mucho gusto estar aquí en esta reunión. Se siente como un grupito de gente interesada. Le agradezco mucho a todas las personas que se sumaron de fuera de nuestro seminario. Esto habla del compromiso que hay. Me da gusto ver a muchas caras repetidas. Ojalá formemos esta comunidad y sepan que parte de la idea de las pláticas públicas pues es que puedan ustedes acercarse a nuestros invitadas e invitados. Así que siéntanse con la libertad, si tienen otras preguntas o si les interesa saber más al respecto, de ponerse en contacto con Flavia. Y bueno, sigamos con estas pláticas. Esperamos anunciar pronto la siguiente en 15 días. Y con eso, si no hay más comentarios, no sé, Elena, pues podemos dar por concluida y desearle a todas buenas noches y provecho en la cenita. Un buen resultado electoral también. Bueno, porque ahí se juega el cambio climático también, ese resultado afecta, así que, bueno, muchas gracias a todos. Bonita noche. Gracias. Fernando, Daniel, Juan Carlos, y gracias. Adiós.